Hola, qué gusto que me acompañas en esta clase número 18 del curso 6, ¿qué es y cómo funciona un gobierno? Este curso que estamos a punto de acabar, estamos a 3 clases contando esta, de redondear el conocimiento de qué es y cómo funciona un gobierno, qué es ese aparato gigantesco que hemos ido revisando en sus diferentes formas, en sus diferentes estructuras, en sus diferentes componentes para llegar finalmente al conocimiento completo para que tú tengas la capacidad de ser un ciudadano activo, un ciudadano consciente, un ciudadano que tiene la capacidad de conocer ese fenómeno tan complejo que es el gobierno, que te tiene que dar resultados, que tú pagas, tú y yo pagamos con nuestros impuestos y está llamado a darnos resultados de la mejor manera posible. De eso se trata esta clase, de eso se trata este curso completo. Y la idea es que en estas últimas 3 clases hagamos el redondeo final que importa mucho para el funcionamiento completo del gobierno, que es el archivo, la transparencia, la rendición de cuentas y en las siguientes 2 clases el combate a la corrupción. ¿Cómo funciona el combate a la corrupción? Pero para que haya combate a la corrupción tiene que haber primero estas 3 cosas. Y ojo, estas 3 cosas no son combate a la corrupción, son el prerequisito para hacerlo. Y ese es justo un poco de lo que quiero platicar hoy con ustedes, porque hace algunos años, cuando surge la ley de transparencia, pensábamos que la transparencia iba a ser las veces del combate a la corrupción. Y nos dimos cuenta muy rápido que no es así. Simplemente ver hacia adentro no es suficiente. Pero vámonos un poquito a la historia. El gobierno era esto, era una caja oscura, una caja negra, como si fuera una caja de cartón. Perdonen ustedes los dibujos, acuérdense que soy abogado. Pero imaginen una caja oscura donde entran recursos de nosotros, entran impuestos de los ciudadanos, nos pide el gobierno una serie de recursos. Esta caja oscura, como hemos visto, son los diferentes órganos de gobierno que están compuestos por funcionarios que tienen presupuestos establecidos, que tienen funciones concretas, que tienen obligaciones y responsabilidades. Y durante 70 años lo que el gobierno decía es: no me preguntes qué pasa aquí adentro. Tú me vas a dar dinero y un día te voy a poner una escuela, tú me vas a dar dinero y te voy a poner una carretera, tú me vas a dar dinero, yo te voy a poner unos policías equipados en la calle y no me preguntes cómo lo hice, no me preguntes cómo lo logré. Finalmente un día, el 1 de septiembre, voy a ir yo al Congreso, a un show gigantesco, ¿no? A muchos de ustedes ya no les tocó, pero a los que somos viejitos como yo, nos tocaba todavía que incluso ese día no hubiera clases y todos teníamos que sentarnos a ver ese aburridísimo informe en el que el presidente nos platicaba de sus grandes logros de gobierno. No estoy choreando cuando les platico que contaban hasta el número de lápices que habían comprado para las escuelas. ¿Por qué? Porque la transparencia no era parte del concepto del gobierno y menos la rendición de cuentas. El gobierno decía: mantente tranquilo con la idea de que el gobierno es una caja oscura, yo tomo las decisiones, acuérdate que aquí estamos los profesionales que conocemos cómo hacer esto, tú no sabes cómo hacer esto, yo me voy a encargar de ponerte un hospital, yo me voy a encargar un día de construir una universidad, tú no me preguntes cómo, yo no tengo ni siquiera la obligación de rendirte cuentas, de explicarte cómo. Ese era el gobierno que tuvimos durante muchos años, ese era el aparato. Pero no solo importa el aparato, tú y yo, los ciudadanos, no estábamos acostumbrados a ver hacia adentro, no estábamos acostumbrados a pedir una rendición de cuentas, no estábamos acostumbrados al archivo y a la transparencia. El gobierno no tenía esas obligaciones y tú y yo no sabíamos qué hacer para exigir que se tuvieran. La transición a la democracia en el 2000 implicó la exigencia social de estos 3 elementos: archivo, transparencia y rendición de cuentas. El archivo es muy importante, aunque pareciera una de las funciones más sin chiste, más poco relevantes o más aburridas que podría tener un gobierno, pero sin ellas no hay posibilidad de rendir cuentas ni de ser transparente. Si no se archiva cada una de las decisiones que se toma y los procedimientos que llevaron a ella, no hay manera de generar una rendición de cuentas adecuada. Lo que necesitamos es que todos los procedimientos que llevan a decisiones obtengan resultados y después tú y yo tengamos la posibilidad de acudir a un lugar, a un archivo, donde están
todos los procedimientos perfectamente detallados, los porqués de las decisiones, los motivos de las decisiones, el sustento de cada decisión y los resultados que esas decisiones se obtuvieron. Esa es la caja transparente. Durante muchos años tuvimos la mala noción de que transparencia era simplemente que nos dejaran ver hacia adentro, que nos dejaran hurgar hacia adentro, pedir algunas cosas, que nos dejaran revisar algunos de los procedimientos, que nos dieran en unas páginas de internet información seleccionada por ellos para generarnos la idea de transparencia. Muchos de nosotros pensamos, y me incluyo en el paquete, que la ley de transparencia iba a ser un gran avance. Es decir, cuando esta caja dejara de ser opaca y se volviera transparente, simplemente iban a empezar a hacer las cosas bien. La idea de sentirse observados a muchos nos parecía suficiente. Digo nos porque yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación en ese momento, en el 2003-2004, y creíamos que la ley de transparencia iba a obligar a los diferentes aparatos de gobierno a hacer bien las cosas, a llevar procedimientos adecuados, a tomar buenas decisiones y a obtener buenos resultados, porque iban a sentirse observados, porque iban a sentir que iban a tener que rendir cuentas al público. No sucedió eso. Los servidores públicos muy rápido se dieron cuenta que podían hacer la simulación de transparencia, que es de todo lo que hacen, escoger algunos datos, curar algunos datos, modificar algunos datos, a veces cucharear algunos datos y ponerlos a disposición del público. Y en lugar de una caja transparente, lo que teníamos era una caja opaca con unas bases de datos publicadas en las partes externas de la caja opaca. Eso no es transparencia, eso no es ver hacia adentro. Es decir, que un servidor público tenga la capacidad de escoger qué pone a disposición del público, cuándo y cómo, no es hacer transparencia y mucho menos rendición de cuentas. Tuvieron que pasar por lo menos un par de décadas, 15 años por lo menos, para empezar a aprender qué eran estas tres cosas y por qué son tan importantes. Empiezo por el archivo. Los servidores públicos no estaban acostumbrados a documentar sus decisiones y a guardarlas adecuadamente. Déjenme explicarles qué quieren decir las dos cosas. Los servidores públicos de los 70 años de partido hegemónico estaban acostumbrados a responder a jefes políticos que les daban instrucciones, que acataban ellos las instrucciones, pero como eran decisiones políticas que no tenían que estar debidamente sustentadas, como ya lo vimos en la Constitución y en las leyes, en realidad dejar un resguardo y dejar una documentación de esa decisión no era necesario, pero además tampoco era conveniente. Y entonces lo que se quedaba eran registros manipulados o registros convenientes a la toma de decisión. Y por lo tanto, los archivos eran lugares muy pequeñitos, muy sencillos, donde se guardaba, digamos, el reporte final, el informe final, el oficio final de una decisión. ¿Por qué? Porque no era necesaria. Conforme fuimos transitando a la democracia y empezamos a generar leyes de transparencia, el amparo se empezó a volver un instrumento mucho más utilizado por quienes querían ver resguardados sus derechos. Lo que nos empezamos a encontrar es que los servidores públicos no documentaban sus decisiones. Era muy común, tanto en una petición de transparencia como en un juicio de amparo, que el servidor público dijera: no tengo el archivo, no tengo el estudio que sustenta mi decisión, no tengo el informe que da pie a la decisión que tomé, no tengo documentado el procedimiento. De pronto pedías una compra pública y te daban un archivo de este tamaño donde de la licitación nos brincábamos al contrato, o un procedimiento que llevaba a negarle a una empresa un permiso, igual un archivo de este tamañito en el que se documentaba la llegada de la solicitud de la petición de licencia, 2 o 3 pasos y de pronto la negativa, ¿no? Y entonces era imposible
para las personas solicitar la ejecución debida de sus derechos o para los que queríamos simplemente documentar lo que había sucedido, cómo llegar a la verdad de lo sucedido. Les platico un ejemplo. Cuando trabajaba yo en el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el IMCO, quisimos hacer un estudio muy completo sobre el Tren México-Toluca. Ya un poco les platiqué de esta parte. El Tren México-Toluca es una obra de infraestructura muy importante, una de las más importantes del gobierno anterior, y nosotros queríamos documentar cómo se fueron tomando cada una de las decisiones en los distintos procedimientos de licitación, de planeación, primero de planeación, de presupuestación, después los estudios que sustentaban la viabilidad presupuestal, financiera, técnica del proyecto y después las decisiones que se tomaban en contrataciones públicas. Hicimos 500 solicitudes de transparencia, 500 solicitudes de transparencia. Nos negaron un chorro. Y no solo nos negaron muchas, en muchas resoluciones, en muchas respuestas, lo que nos decían es: eso que me pides no existe. Oye, pero la ley dice que lo tienes que tener. Pues sí, pero no lo tengo, no existe, no hay el procedimiento, no está el informe, no está el reporte, no está el estudio de viabilidad, no, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los servidores públicos de esa cultura, de la cultura del sistema de partido hegemónico, no tomaban decisiones con base en la pertinencia técnica o en la pertinencia presupuestal o ni siquiera en la pertinencia legal de una decisión, sino en la instrucción política. Y no estaban acostumbrados a documentar, a generar un archivo documental del procedimiento, de las decisiones y de los resultados. ¿Qué obtuviste? ¿Qué se obtuvo con esa decisión que tomaste? Es importantísimo entonces empezar a transitar a un gobierno que funciona no solo en los resultados, sino que funciona desde la generación de la decisión y que esa decisión siempre está debidamente documentada para que tú y yo podamos siempre averiguar cómo se tomó y por qué se tomó. Por eso la importancia del archivo. Ahora, cuando digo archivo, ya no me estoy refiriendo a una cajonera llena de papel con grapitas o como lo hacen todavía los ministerios públicos con una cuerda de algodón, ¿no? Por eso todavía los abogados decimos en cuerda separada, que quiere decir en otro archivo, ¿no? En el archivo de al lado que tiene una cuerda diferente que enlaza todo. Una cosa de locos. ¿Por qué se hacía por una cuerda? Porque la idea era que conforme se fueran metiendo los papeles y la cuerda se amarrara ya no pudieran sacarse cosas, imagínense. En el siglo XXI seguimos llevando archivos de esa naturaleza. No, hoy se trata de que los archivos sean archivos digitales, archivos bien establecidos, archivos que tengan toda la tecnología de seguridad para que solo las personas que pueden verlos, para que solo las personas que pueden acceder a ellos tengan la capacidad de hacerlo. Pero lo más importante, archivos digitales que sean sustento en sí mismo. Es una cosa de locos. A mí me tocó trabajar en el gobierno y es una cosa de locos cómo los servidores públicos viejitos entienden. Y cuando digo viejitos no me refiero a la edad, me refiero a la forma de pensar. Los servidores públicos viejitos de forma de pensar piensan en un archivo digital. Siempre piensan en un archivo digital como algo que está en una computadora, luego tengo que imprimir en una impresora para que luego alguien le ponga un sello y una firma. Eso no sirve absolutamente de nada. Lo que necesitamos es pasar un momento en el que la tecnología nos ayuda a tener archivos digitales que son perfectamente válidos y perfectamente legales en sí mismos, que no tengo que imprimirlos, que simplemente el archivo ahí me dice que hay una decisión tomada que es perfectamente legal porque tiene mecanismos de seguridad. La tecnología blockchain en este momento podría ayudar al gobierno a ahorrar cualquier cantidad de papel, cualquier cantidad de bosques tumbados, pero sobre todo a generar inteligencia digital a través de archivos bien establecidos que además le pueden ayudar a los servidores públicos a tomar buenas decisiones. Bueno, del archivo, del buen archivo y de la buena documentación de cada decisión, sigue la transparencia. ¿Qué quiere decir la transparencia proactiva? La transparencia proactiva no quiere decir que del archivo un servidor público hace la curaduría de los datos que quiere poner a disposición de la gente. Eso no es transparencia. La transparencia moderna que necesitamos tú y yo es aquella en la que ese sistema digital que guarda todas las decisiones abre ventanas al público. En efecto, no todo lo que sucede dentro del gobierno puede ser conocido. Hay información muy sensible que si se utiliza o se conoce a la mitad, puede ser mal utilizada, puede generar beneficios privados o puede generar perjuicios que no estamos esperando en otras personas.
Por eso, la idea no es abrir todo. La idea es que del sistema donde se va generando el archivo de todas y cada una de las decisiones, lo más sencillo es abrir ventanas. Abrir ventanas hacia páginas externas donde la gente puede conocer la mayor parte de los procedimientos que llevaron a decisiones y a los resultados que se obtuvieron. Es así de fácil, es así de sencillo. Lo que necesitamos es una nueva cultura, tanto en el gobierno como de los ciudadanos, de la transparencia. ¿Qué es esa nueva cultura? Necesitamos que los servidores públicos sientan que la transparencia no es algo que tienen que hacer después del procedimiento, después de la decisión. Lo mismo que la documentación, el archivo. Es algo que se hace como parte del procedimiento y como parte de la toma de decisiones. Es decir, si voy a resolver como servidor público que una empresa va a tener una licencia de construcción, todo el procedimiento que me llevó a él, cada uno de los pasos, los documento de manera adecuada, los dejo a disposición de la gente que quiera verlos, tomo la decisión que también pongo a disposición de las personas y eventualmente cuando haya los resultados los pongo a disposición. Es decir, la documentación, el archivo y la transparencia tienen que empezar a considerarse como parte intrínseca de cada una de las tomas de decisiones en el servicio público. No como una cosa que se hace por fuera o después, una vez que se toma la decisión y que además tiene una curaduría específica de un servidor público que escoge qué cosas sí puede ver el público y qué cosas no. Esa es transparencia proactiva. Esa es una nueva cultura de transparencia, una cultura en la que todo se ve, pero todo se ve de manera adecuada. De nada sirve abrir esto y que abrir el gobierno y que cuando se abre el gobierno, lo único que se ven son cosas inentendibles. Imagínense que no existiera un sistema como Windows. Windows lo que hizo fue poner de manera sencilla los millones de bytes que se mueven en una computadora para que tú y yo los pudiéramos entender de manera fácil. Si no existiera un sistema operativo que te pone en iconos y en cosas específicas la información que ahí se genera, lo único que veríamos tú y yo son ceros y unos que se combinan de 1000 formas y solo mentes muy brillantes podrían ver algo más que ceros y unos. Para que se pueda ver adentro de una computadora necesitas un sistema operativo que te traduzca las cosas de manera sencilla. Eso es la transparencia. Es exactamente eso. Esta caja produce millones de datos derivados de decisiones que se toman después de procedimientos y la transparencia proactiva es ese sistema operativo que te lo traduce a ti para que lo entiendas perfectamente y tengas la posibilidad de exigir rendición de cuentas. Y ahora sí, ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es esa cultura del servidor público que todo el tiempo que está tomando decisiones con base en procedimientos legales, está pensando en resultados y está pensando en que esos resultados se los tiene que comunicar al público, a ti y a mí. Nos tiene que explicar siempre cómo llegó a esos resultados y por qué no llegó a otros resultados a los que nos había prometido. Eso es rendir cuentas. El archivo y la transparencia es la generación de información con base en las funciones y facultades legales. La rendición de cuentas es el siguiente paso. Es la explicación completa de por qué sí llegué a un resultado prometido o por qué no llegué a un resultado prometido. Pero además, la rendición de cuentas es cuando llegué a un resultado prometido, palomita, y nada más. Muchas gracias, servidor público, por un buen servicio. Cuando no llegué al resultado prometido y el impedimento tiene que ver con no haber hecho lo correcto, no haber hecho lo suficiente, no haber hecho las cosas concretas y completas, lo que se requiere es una consecuencia. La rendición de cuentas implica también consecuencias. Consecuencias que deben aplicarse de manera legal respecto de aquellas personas que o no quieren rendir cuentas o en el momento de rendir cuentas nos dejan ver que no obtuvieron los resultados prometidos. A eso tenemos que
transitar como sociedad, a la exigencia de un gobierno que toma decisiones, que las documenta, que nos deja verlas a través de la transparencia, pero después rinde cuentas completas de todo lo que obtuvo y lo que no obtuvo. Y cuando hay consecuencias negativas, se requiere de responsabilidad y por lo tanto una consecuencia para un servidor público en concreto. Eso es democracia. Una democracia implica estas tres cosas. Sin estas tres cosas, nuestra democracia está media. Estamos a tiempo de empezar a construirla. Muchas gracias por acompañarme.